a las diferentes definiciones que podríamos utilizar en el derecho internacional privado. También estábamos hablando que esta definición de derecho internacional privado, estos autores han ido aportando al derecho internacional privado desde lo que ellos han estudiado, cómo lo han considerado, y una de las razones para que se den tantas definiciones como países se integran en el derecho internacional o países se integran en el mundo y son parte del derecho internacional, tanto público como privado, es en sí que cada uno de estos estados, aunque estemos en el mismo continente o seamos vecinos, vamos a tener circunstancias que nos hacen diferentes. La cultura, la idiosincrasia, el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico, cómo opera, y eso es una realidad que no lo podemos decir, que aunque estemos en Centroamérica, tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de gobierno, y también si en una propia familia no somos iguales, imagínense en un estado. Entonces, estos sistemas jurídicos que hay a nivel internacional están delimitados por la circunscripción que tienen de su estado, el territorio, que puede ser no solo el terrestre, aéreo, marítimo, subsuelo, y estos elementos van a también a variar en cuanto a las fronteras, a cómo en ese espacio, ese ámbito espacial, van a surgir el derecho. Y el derecho va a ser imperantemente en cuanto a la territorialidad. Estos sistemas jurídicos están compuestos por leyes, las costumbres, los reglamentos, la jurisprudencia, y también en cuanto a la jurisprudencia debemos de recordar cómo la concebimos nosotros la jurisprudencia desde los fallos constitucionales, que son aquellos 3 fallos que puede dar la Corte de Constitucionalidad en algún tema sometido a su jurisdicción, que sean en el sentido seguidos y que no sean interrumpidamente. Pero también están los precedentes que puede ser un solo fallo, y este es un precedente que puede ser utilizado en materia civil o procesal civil. También tenemos esos 3 mismos fallos de la Corte Suprema de Justicia, y en materia registral, ustedes se acordarán cuánto son los fallos en materia registral para que sea jurisprudencia. Ahí son 5. En el transcurso de este curso lo vamos a ir viendo cómo cada uno de estos va a ir dándose o cómo se va a ir implementando. Bueno, cuando hablamos de la vigencia en el espacio, es decir, en el área territorial del Estado, donde fue un órgano legislativo el que determinó cuáles eran las necesidades de crear nuevas leyes para poder ser sometido para ser sometido, nena, préndame la luz por si acaso, que no me levanto, para ser sometido a conocer cuál iba a ser la competencia. Pero cuando hablamos en el territorio, de conformidad con el derecho internacional, ¿qué incluye el territorio de un Estado? A ver si se recuerdan. El territorio, ya en el Estado de Guatemala sabemos que el territorio va a ser todo lo que está en las islas, todo lo que sea de jurisdicción, pero que además, sí, Sergio, adelante. La población no, estamos hablando del territorio. El territorio, licenciada, según recuerdo, está en la Constitución Política de la República e incluye la zona aérea,
Ujú. y lo comprendido entre las dos fronteras de Guatemala, que es la frontera de México y la frontera de Honduras y Salvador, incluye las áreas marítimas. Va, sí, estamos en todas las áreas marítimas, pero hay un elemento que de conformidad con el derecho internacional público y también impera para el derecho internacional privado, Ah, es algo muy importante. Las embajadas y los consulados se reputan territorio guatemalteco. Quiere decir que o territorio del país al que esté. Yo me refiero mucho a Guatemala, pero, por ejemplo, en el caso de donde está la embajada americana, ¿qué territorio es ese? ¿Guatemalteco? Está dentro de nuestro territorio, pero está siendo utilizado para fines diplomáticos. Entonces, ¿a qué país pertenecen esas áreas? A Estados Unidos, A Estados Estados Unidos, Unidos. licenciado. Entonces, por eso es que cuando veamos en el Código Penal, vamos a ver precisamente que estas áreas, por ejemplo, si se comete un delito en ese lugar, está dentro del área territorial, no necesariamente de Guatemala, sí está dentro de nuestro país, pero de conformidad con el jus cogens, que es cómo se concibe al derecho internacional, esas áreas, los consulados, las embajadas de cualquiera de los estados acreditados en otro país, es territorio del país en la que esté, fuera costarricense, mexicano. Estos territorios son inviolables, no se puede ingresar, no puede, por eso es que se recordarán hace un tiempo cuando estaba el famoso problema de Wikileaks, quien hackeó el Pentágono y proporcionó información de Estados Unidos, que era información sensible, que no era mentira, era información real. Y esta persona estuvo en una embajada durante mucho tiempo, y aun y cuando Estados Unidos no estuviera muy de acuerdo con esa información, se recordará que no podía ingresar a estas áreas porque no podía dejarlo ni siquiera el país europeo que, que donde estaba no los podían permitir que ingresara porque ya prácticamente era de otro territorio. Entonces, estas áreas territoriales también son de los países a que se acredita. Sin embargo, esta de autodeterminación o delimitación de las leyes no es absoluta y no puede serlo en virtud de, primero, que la naturaleza cosmopolita del ser humano y los seres humanos, hoy por hoy, que tenemos ahora las redes sociales en las que tenemos comunicación, en las que podemos ver los diferentes lugares que hay, queremos viajar a otros países que no son necesariamente nuestros países de origen, y además de eso, no solo queremos viajar, cuando viajamos usualmente compramos ciertas cosas para traer para nosotros mismos o para nuestras familias o amigos. Y también, si tenemos las posibilidades económicas, también realizamos ciertas transacciones de carácter civil, comercial. Eh, entonces, en ese esparcimiento, en ese ámbito en el que el ser humano ya no está en un solo país, el que si tiene las posibilidades de viajar va a querer tener una forma de vida distinta, también va a tener un efecto jurídico o sobre la realidad distinta, tanto en su país como en otro. En otro. Se recuerda que yo les decía, por ejemplo, que cuando se vendió Guatel, se vendieron con una serie de regulaciones que posteriormente, esa convocatoria que se dio, se tuvo esa oferta al público, se dio no solo en Guatemala. Entonces vamos a darnos cuenta que si bien cada uno de los países, de conformidad con su normativa interna, de conformidad cómo está dividida
o quién es el encargado de la creación de las normas jurídicas en ese país, ya sea un organismo legislativo bicameral o unicameral. Vamos a ver que en ese sentido los órganos legislativos van a crear las normas, pero estas normas a su vez en determinado momento, cuando estamos fuera de nuestro país o del país de origen, ya sea de estos extranjeros, alguna parte de esa normativa que habíamos visto la clase anterior, ingresa dentro de la normativa de otro país cuando la persona extranjera está en el territorio de otras personas y va a haber muchas veces hasta un choque entre las normas jurídicas de ese país con las de este extranjero. Y hasta dónde va a interactuar el derecho internacional privado o hasta dónde va a introducirse esas normas jurídicas dentro del país donde están estas personas residiendo, ya sea por negocios, por placer, o porque se mudaron a vivir por trabajo, o porque quieren cambiar su permanencia, o la nacionalidad, o la residencia, o el estatus que tengan. Pero también hay que tener en cuenta que no es solo que yo me quiera ir, porque, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros connacionales no se van a Estados Unidos y no tienen un estatus legal? Ellos están yendo a trabajar, están teniendo una vida, pero si tienen un estatus ilegal, podemos decir que ellos están en ánimo de permanencia, sí, pero tienen un reconocimiento jurídico per se en Estados Unidos y son ilegales. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrán tenerlo? Buenas noches, licenciada. ¿Sí? Buenas tardes. Ya me Yo opino que sí es mucho gusto. Yo opino que si no están en un estatus legal en este país, ¿verdad? Si están ilegales, no pueden disfrutar de los beneficios que los ciudadanos o las personas que tienen un estatus legal en ese país gozan, ¿verdad? Están como que no existieran, pues. Como decir, si diría el filósofo, pienso y luego existo. Sí, Scarlett, adelante. Pues con las leyes que se están dando en Estados Unidos, hasta cometen un delito por entrar ilegalmente a su país, y con toda la razón, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Ellos están generando, están siendo parte, si nos vamos a la parte económica, claro que están generando y están generando para los patronos y para la economía. Sin embargo, de conformidad. Walter, adelante, y así después. Walter, adelante. Sí, Ligda, buenas tardes a todos. Pues no, tal vez solo le agregaría a lo que acaba de decir la compañera de que no tienen ciertos beneficios tal vez, pero por lo menos los derechos básicos sí los tiene porque son reconocidos universalmente, independientemente del estatus migratorio en el que se encuentren. Cuidado, tienen cierto reconocimiento, tiene luz, agua, teléfono y todo, sí lo están pagando. Pero ¿qué pasa si esta persona llega y la toma un agente de migración? Lo deportan. Primero nos mandan a los centros de cancelamiento para ver y la deportación. Entonces no tienen todos los delitos. Recuérdense que si bien Estados Unidos aboga por los derechos civiles, que son los derechos humanos que ellos los han tenido, como bien lo manifestaba Martin Luther King, el hecho que las personas puedan tener todos los elementos básicos no le da ese reconocimiento jurídico a que él esté como residente o como un trabajador migrante. Diferente es si él tuviera una visa de trabajo, un determinado momento en el que la empresa se está haciendo cargo de que él labore y que va a regresar a nuestro país cada cierto tiempo. Pues recuérdense que los migrantes que están allá están en un estatus irregular, entonces ellos sí pueden adquirir bienes, pueden
Pueden tener ciertos elementos, pero no tienen todos los elementos que goza un residente y un ciudadano. Y a no ser que se haga, por ejemplo, una amnistía como se dio en el 90, que fue la famosa ley NACAR, que no se ha vuelto a abrir, no están en una situación irregular, son deportados. En determinado momento, si se les deporta y vuelven a ingresar, ya están bajo un estatus de que están con la comisión de un hecho delictivo. Y vean, ahorita van a haber elecciones en Estados Unidos y Donald Trump está ofreciendo nuevamente, entre su famoso discurso de odio, utiliza mucho al inmigrante mexicano, al delincuente, el odio, a la desinformación, a los fake news, a manipulación, y esa desinformación y esa manipulación sí ha afectado. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la situación de Estados Unidos y los migrantes de cara a un proceso electoral en Estados Unidos. Pero vamos a darnos cuenta entonces de que esa presencia de ciertas circunstancias dentro de un territorio también va aunado a ese estatus migratorio, cómo ingresan estos extranjeros a otros estados, bajo qué situación, porque incluso Estados Unidos tiene una diferenciación en cuanto al que usted entre con una visa y se quede con ánimo de permanencia o de trabajo, pierde la misma, y después ser... Hola a todos, es un mensaje automático para informarles que mi extensión TACTIC. Uy. Bueno. Entonces vamos a darnos cuenta de que esta normativa va a ir variando de conformidad con la realidad social. Entonces vamos a ver que la presencia de ciertas circunstancias muchas veces va a venir aparejado de esa vinculación que se le llama o se le conoce puntos de conexión. Estos puntos de conexión son en qué momento hay una sujeción en cuanto a dos normas que pueden o no entrar entre una hipótesis legal de tanto de la norma jurídica de un estado como la norma jurídica de otro estado. Y cuando están estos puntos de conexión, ¿cuál es la norma jurídica que va a imperar? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un matrimonio entre personas guatemaltecas y algún extranjero, ya sea estadounidense, pero estadounidense, europeo, español, nicaragüense, centroamericano, chino, esa idea de que ahora es mucho más amplio, viene también a darse estos elementos cuáles son los elementos, cómo se da el matrimonio. En el caso de Guatemala, se recordarán que cuando algunas personas contraen matrimonio, están las capitulaciones. Pero puede ser que esta persona con la que se está contrayendo matrimonio en su país no sea considerada una institución jurídico-social, sino que sea un contrato. Entonces, si es un contrato, ellos no lo van a determinar de la misma forma como nosotros. O la persona no es esa institución para procrear o tener hijos, sino que un contrato se puede extinguir, cómo van a ser las capitulaciones, si van a ser... Entonces, todos estos elementos a la hora de que vaya a surgir una nueva relación jurídica, estos elementos fácticos, vamos a ver esas reglas y cómo va a darse esta extensión de esta extraterritorialidad de estas leyes o de estas normas jurídicas en otro límite, en otra área territorial que no sea para la que fue creada, y cómo ingresa a estos estados. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en el derecho internacional privado hay algunas personas que todavía siguen hablando de la famosa soberanía. Ningún país a nivel internacional qué bueno que lo dijo, muchos venezolanos están dentro de nuestro territorio, incluso algunos duermen en la calle,
Las venezolanas son guapísimas, dirían algunos compañeros acá, tantas Miss Universo. Pero, por ejemplo, muchos venezolanos, o se recuerdan cuando entraban los hondureños que iban en situación de viaje hacia Estados Unidos para emigrar a Estados Unidos, que iban en grupos, entraron en situación de muchas explotadas sexualmente, sí, es una realidad. Y por eso muchas veces la realidad sobrepasa la normativa jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas ingresan a nuestros países, algunas como estatus legal, otras ingresan por puntos ciegos. Al igual que Estados Unidos, Guatemala tiene una gran cantidad de puntos ciegos. Entonces estas personas o ingresan y nunca arreglan su situación jurídica. Y por eso me interesaba mucho que conociéramos la ley de la ley de inmigración. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, me habían hablado algunos compañeros que cómo habían encontrado una ley que no es la que está actualmente vigente, porque la nueva ley sí cumplió con mucha de la normativa internacional que Guatemala se había obligado de los convenios internacionales, pero también es importante de que vamos a darnos cuenta que estas personas entran, por ejemplo, pueden entrar con un visado, se quedan acá y ya no salen, o entran por una frontera y su situación es irregular. Entonces, ellos, por ejemplo, pueden estar acá, a diferencia de Estados Unidos, no los vamos a encarcelar, no los vamos, nuestras cárceles ya no tienen lugares, no tenemos las condiciones para tener tanto inmigrante y lo podemos ver en la realidad. ¿Cuántos no hemos visto a personas extranjeras ahora mucho en zona 1 que están trabajando en los semáforos o andan pidiendo o están tirados lastimosamente en nuestras aceras? Y están en una situación irregular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley de inmigración establece que si usted se ha quedado más del tiempo que se le dio permiso, que son 90 días y lo puede ampliar, o puede pedir un permiso de trabajo, puede cumplir con cierto, y esos los elementos son ese visado que les hablo, pero imagínense, son $100 por año, y si estas personas vienen escapando, no tienen fuentes de trabajo y no tienen cómo pagar, no arreglan esa situación, y creo que son 10 quetzales por día de multa que están extra. Entonces estamos hablando que realmente arreglar una situación económica hasta en Guatemala puede ser muy onerosa, imagínense para personas en otros países. Estados Unidos, el proceso de arreglar, pedir a una persona o arreglar los documentos es un proceso muy caro, y lo que se cobra por todos los trámites migratorios pues tiene un costo muy alto. Entonces vamos a darnos cuenta que estos extremos podemos darnos cuenta cuando estando un extranjero dentro de un territorio o de otro territorio de otro país, cuando la normativa va a aplicarle la de su país de origen o la normativa del país donde él está de hecho. ¿Y por qué razones se puede aplicar una y otra? Y estas posibilidades de esta explicación extraterritorial de las normas jurídicas se presentan en dos aspectos, uno activo y otro pasivo. Estas circunstancias, el activo es cuando la norma jurídica de un estado penetra o ingresa la vigencia de esta normativa indiscutiblemente en el territorio de un estado distinto a donde fue legislada, donde nace a la vida jurídica, donde fue promulgado por el organismo legislativo. Recuérdense que hay bicameral, unicameral. En el caso de Guatemala, ¿qué tipo de organismo legislativo tenemos? ¿Unicameral o bicameral? Unicameral. Unicameral, solo tenemos una cámara. Creo que no aguantaríamos 2 cámaras, pero bueno. Porque en la mayoría de países también donde hay 2 cámaras, tiene que ver mucho con el sistema anglosajón. Creo que yo siento que yo siempre lo he dicho y no es la primera vez ni por el contexto político. No me gusta la política, pero
Latinoamérica debe de impulsar una carrera de que nuestros políticos sean realmente gente preparada. Y no es que esté diciendo que no puedan llegar a estar en el Congreso o personas que no tengan, que quieran servir, porque no es solo la preparación, sino el don de servir y el que hacer las cosas bien. Pero sí nos podemos dar cuenta que Guatemala, por ejemplo, hasta la actualidad no tiene un código de cómo se deben crear normas jurídicas. Yo lo digo y no es mentira, lo pueden revisar. Hace un par de años, no hace mucho, se creó una nueva normativa mercantil, creo que era. La cosa es de que esa normativa se creó, pero en la mala técnica que tenían nuestros legisladores, que en la misma ley se abrogó por sí misma. Y muchas veces yo les decía de que yo puedo tener un mejor amigo, pero si mi mejor amigo no es el más preparado, lo siento mucho, pero no puede ser mi asesor. Creo que deberían llegar los mejores a asesorar para servir a la población guatemalteca. Y el aspecto pasivo de esta normativa es cuando un Estado, sin sentirse afectada a su soberanía, permite la introducción de estas normas extrañas a su sistema jurídico. Ahora, hay una razón de ser, porque cuando estamos viendo que estamos de cara a un proceso electoral y ante soberanía y ante a todos elementos, volvemos a ver qué es la soberanía. Si yo le preguntara a Saidi, ¿qué es la soberanía? ¿O qué consideran ustedes, compañeros, que es la soberanía? En el caso de la soberanía, es cuando nosotros le damos, o sea, nosotros como pueblo tenemos el poder para poder decidir, ¿verdad? Esa es la soberanía. La toma de ciertas decisiones. Ahora yo le digo, como abogada, ¿ustedes creen realmente, independientemente quién gane las elecciones, yo molesto a veces le digo, yo soy partidaria de que se gane o se pierda, creo que es la población la que decide quiénes son nuestros gobernantes. Es parte de delegar. Nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros vamos a seguir realizando ciertos actos, creyendo que podemos hacer cambios, pero ¿ustedes creen que a nivel internacional un país puede vivir sin interactuar en el campo internacional, vender sus objetos, comprar e importar? Hay ciertos países que lo han logrado, de corte socialista, China. Sí, María José. El artículo 141, esta soberanía que la delegamos en nuestros funcionarios, y una de las cuestiones que muchas veces delegamos ese poder, ese deseo, pero no tenemos cierta forma. Por ejemplo, yo siempre he estado a favor de la libertad de expresión, pero también siendo muy consciente que hoy, entre tanta noticia falsa o el deber de informar, hasta dónde esta libertad de expresión tiene un significativo sin caer en un discurso de odio. Pero vamos a darnos cuenta que le delegamos muchas veces, pero ¿qué pasa con la población después que delega? ¿Tiene alguna forma de decir, bueno, este no se está portando bien, no está haciendo lo que el mandato constitucional debería de ser? ¿Qué elementos tiene la población, a no ser de que se enoje, critique, investigue, publique en redes? ¿Coercitivamente tiene alguna? La fiscalización, tal vez, licenciada, que se puede abocar uno al Congreso para que a través de los diputados, ¿verdad? Se pueda hacer una fiscalización o presentar denuncias. Eso es lo más que ha habido, pero creo que es lo que la gran deuda que tiene el sistema democrático a veces, incluso guatemalteco, y no solo guatemalteco. A veces es peligroso. ¿Está la desobediencia civil? La desobediencia civil.
Pero también muchas veces las personas también tienen el miedo a interactuar, unas consecuencias que pueda venir en contraparte. Y le digo esto porque en Gaddafi, por ejemplo, en países árabes muy conservadores, donde habían tenido un poder absoluto, en determinado momento la población estalla y se dieron acuérdense que les quitaron la vida, familias y todo. Entonces muchas veces ese es el peligro de romper un orden constitucional y no llevarlos por el camino democrático. Pero entre todos estos elementos vamos a darnos cuenta que ningún país, yo les digo, Guatemala puede sobrevivir sin el ingreso de las remesas a nuestro país. Ninguno de ustedes es perito contador o le gusta la economía, pero realmente cree que podríamos vivir nosotros, decir, bueno, no queremos, Estados Unidos nos da alguna sanción económica No, el día de hoy, no la ha hecho, gracias a Dios. no puede sobrevivir Guatemala. América no podría. Las remesas superan el Producto Interno Bruto. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? No sé en los demás países de Latinoamérica, pero me imagino que sí, ¿verdad? Si no fuera rentable, no seguiría sucediendo. Voy a decir algo muy complicado, pero es la realidad. Creo que Guatemala se ha mantenido a flote con las remesas y hay que reconocer, hay un negocio que es ilegal, si nos vamos a lo que establece el artículo 1251, que todos sabemos que existe en Guatemala, ciertos productos que nos exportan desde Colombia y que pasan por nuestros países. Hay mucho dinero. Yo a veces me pregunto de dónde hay tanto edificio si no toda la población guatemalteca puede comprar esos inmuebles. Tantos centros comerciales, tantos negocios. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes eso? Guatemala tiene mucho dinero en narcotráfico. Mucho dinero, mucho lavado de dinero. Eso no lo podemos negar. Latinoamérica creo que es uno de los países que más hace, algunos países también el opio, algunas drogas sintéticas, pero Latinoamérica tiene mucho de eso. Y eso también fluye dentro del sistema económico. Entonces, sí, Carlos. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo creo que las remesas son importantes porque ayudan a sufragar los gastos y a cubrir la canasta básica y todo, pero a largo plazo creo que es perjudicial porque más que todo fomenta una cultura de dependencia. Y si lo vamos a tomar así, las personas en el interior no tienen ofertas de trabajo. Ese es mi punto de vista. No, y es una realidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa también? Que no tenemos una política de inversión. Yo les decía algo, el 17%. Tenemos una gran ruta de narcotráfico y eso también ingresa al país. Los conciertos, sí es cierto, pero fíjese que la vez pasada hablábamos en un velorio con algunos jueces amigos y nos hablábamos eso. Mira, Gretel me decía, en cierta zona ustedes van a ver grandes edificios y no están alquilados. ¿Qué país del mundo solo construye por construir? Y cada vez tenemos más centros comerciales. Como dice Carlos, si no hay ofertas de trabajo, si no hay una dependencia, yo creo que un Estado, para que funcione adecuadamente, debe haber mucho estudio, debe de haber y también tenemos consumidores. Hace muchos años, Alberto, lo que usted dijo es una gran realidad. Zona 6, zona 11, zona 10, zona 14, zona 16, vayan a ver y hay grandes cantidades. Y yo le preguntaría algo todavía más complicado. Esos grandes edificios
serán para por lo menos el 50% de los guatemaltecos, con el ingreso que tienen del salario mínimo, si es que están en el salario mínimo o menor. No, Licta, porque fíjese que la cuota, por ejemplo, para adquirir un inmueble, por lo más básico que sea, es de 2.900 más o menos. ¿Qué quiere decir? Y ¿qué? Estamos hablando de un 90% del salario mínimo de uno de los miembros de la familia. Y como es el caso de la mayoría de guatemaltecos, un miembro es el que trabaja, los demás se mantienen del salario del papá. Entonces, si compran un inmueble, ya no comen. Entonces, por eso es que la mayoría de gente no tiene acceso a esos. Y eso es a veces lo que sí también tenemos de que cuestionarnos en nuestros países. Por ejemplo, yo por ejemplo admiro a Chile por muchas cosas, pero hay que reconocer que Chile llegó a ser lo que es hoy por hoy. Sí, eso provoca muchos créditos, hay poca tierra, y por eso es que hoy estamos viendo los edificios. Que hay muchos edificios, ya no hay tierras, entonces se provoca la necesidad de que se hagan las edificaciones o propiedades horizontales. Pero vamos a darnos cuenta que, como les decía que anteriormente, que un Estado debe tratarse la aplicación de la normativa o las normas dentro de su territorio y permite ingresar esta normativa extranjera. Y porque es muy importante determinar que no podemos vivir sin importar ni exportar, porque no solo Guatemala no tenemos hasta el día de hoy, yo espero que algún día poder decir que Guatemala estamos a un nivel y que nuestra Universidad de San Carlos están en todos los departamentos y en la mayoría de los municipios, pero por ejemplo Guatemala no tiene el nivel económico o de industria que tiene México. ¿Y por qué le digo que creo que en determinado momento sí esto permitiría que los salarios sean más competitivos, que vengan personas extranjeras, que se paguen los impuestos o que hayan ciertas regalías para suplir estos impuestos y que se pueda dar mejor acceso a la población, pero también a la parte de la población se tiene que tecnificar. Y todo esto también cambiaría nuestras relaciones en el ámbito civil, mercantil, pero también en el ámbito de este derecho internacional privado, porque muchas veces estas empresas vienen también con capital extranjero y vienen a hacer ciertos negocios y ellos vienen y cambian su normativa a nivel nacional e internacional y hoy por hoy ya no se conoce mucho esa cláusula Calvo. No sé si la vieron el semestre pasado en Derecho Internacional Público. Cuando viene capital extranjero o que en determinado momento un jurista argentino empieza en el derecho internacional a establecer de que estos países con mayor hegemonía económica venían a nuestros países a explotar nuestro suelo, a explotar a nuestra gente, y a la hora que se le exigía cierto reconocimiento, pongámosle no muy lejos, Guatemala con la United Fruit Company en 1944. Cuando, si leemos realmente la historia, lo que se expropió fueron tierras ociosas, no lo que ellos estaban produciendo, y eso derivó a la invasión extranjera, a hablar de un comunismo. Si vemos realmente lo que teníamos, no era un comunismo como tal, nunca había un Estado comunista. A nivel mundial han habido estados socialistas fallidos, porque muchas veces la ambición, hay que reconocer que tanto Arévalo como el soldado del pueblo, como se le llamó, salieron sin dinero, no se robaron nada. De ladrones no les podrán decir de otras cosas, pero de ladrones nunca los han tachado. Entonces vamos a darnos cuenta
de que eran gobiernos progresistas, y sin embargo hablamos que fueron gobiernos progresistas, decimos la revolución de 1871. Pero vamos a darnos cuenta de que bajo este parámetro, cuando vienen estas personas, o por ejemplo, lo tenía en su momento, lo tuvo México. ¿Por qué? Porque en México se naturalizó Pemex, que es el petróleo mexicano, y antes de eso, todas esas Pemex y todas esas extracciones de petróleo los tenía Estados Unidos. Hubo mucha confrontación en su momento, y yo les decía la comparación con México, porque México tiene, por ejemplo, el TEC, el Tecnológico de Monterrey. Monterrey es uno de los lugares donde más hay sitios, además de estar el TEC, que es una universidad muy prestigiosa como la UNAM, también lo es el hecho que ahí hay mucha industria, y eso ha generado que haya una mejor ingreso per cápita, que haya mejores fuentes de trabajo, que los estudiantes se profesionalicen, y hay muchos guatemaltecos que va, incluso si tienen las posibilidades, ha ido a estudiar, ya sea becado o sus papás le han pagado para ir a estudiar al TEC. Entonces vamos a darnos cuenta de que es necesario que cuando vienen estas empresas, cuando ellos no se sentían que estaban siendo agredidas, inmediatamente pedían el apoyo o el reconocimiento de sus países para que económicamente ejercieran poder en contra del Estado más débil que éramos los latinoamericanos, y entonces se empieza por parte de este argentino a crear esta cláusula en la cual estas personas pueden venir a invertir, sacar provecho de nuestros países. Sin embargo, lo que no pueden hacer es que si en determinado momento hubieran alguna situación o hubiera en ese momento una situación de problemas que bajo el pretexto económico ahogar a nuestros estados. Entonces, esta estuvo vigente. Hoy por hoy ya no se está aplicando, pero sí es muy importante analizarla de la importancia que tuvo al sistema doctrinario. ¿Por qué? Y hoy, ¿por qué ya no es tan importante? Porque hoy la mayoría de empresas, cuando vienen a nuestros países, cuando firman los contratos, no sé si es más bueno o más peligroso, pero cuando firman los contratos, hacen ver de que si hubiera algún problema, se van a ir a los litigios internacionales, y es por eso le digo, a veces no sé si es más peligroso, porque tienen que estar muy preparados los abogados que vayan a defender a los países a nivel de cámaras de comercio o a nivel de los arbitrajes internacionales. Se recordarán, no sé si algunos de ustedes se recuerdan, FEGUA, en el tiempo, no sé si fue deportivo, posteriormente se vendió lo que era la empresa de ferrocarriles de Guatemala, y después se declaró lesivos esos contratos y nos demandaron internacionalmente. Entonces, cuando se dan esas demandas internacionalmente, se debe de manejar tanto el derecho internacional público, privado, el derecho interno, la normativa con la que se crean estos contratos, y para poder ir a defender. El gobierno del mono de oro quien dio esto. Y es importante porque, por ejemplo, ustedes saben que FEGUA o los ferrocarriles es parte de lo que en determinado momento Guatemala había negociado con la United Fruit Company, que ellos iban a hacer los ferrocarriles, y por eso cuando, si alguno tiene la oportunidad de ver las vías ferroviarias, ese es puro hierro legítimo, y cada una, fueron 3 fábricas en esos rieles, cada cierta cantidad dice la fábrica donde fue fundido, y tiene más de 75 años, quiere decir que eso es patrimonio cultural de la nación guatemalteca, y sin embargo, en el interior, las personas por necesidad se lo roban. Entonces, es algo bastante complicado de nuestra realidad.
Bueno, entonces estamos hablando que ese fenómeno de que esta normativa va a incorporarse o va a penetrar en el ordenamiento de otro estado, va a tratar de evitar la aplicación en su territorio de normas extranjeras o que no quisieran. ¿Y por qué es que decimos, miren, somos soberanos? Pero por eso les decía, la soberanía viene aparejada con ciertos elementos de que yo puedo sobrevivir económicamente sin que me apoye o otro país, Estados Unidos, incluso Estados Unidos de Norteamérica, que es una potencia mundial, no tiene la cantidad de legumbres para que toda su población pueda vivir. Es una torquía, es un idealismo, por eso se recuerda que siempre hemos hablado de que tenemos, ojo, yo defiendo la autonomía universitaria, pero nuestra autonomía es hasta cierto punto relativa, porque para que funcione, espéreme, Yamile, yo trabajaba en la Cámara de Construcción y una empresa alemana hizo una importante oferta para rehabilitar la red ferroviaria, pero cuando se hizo el estudio de campo, se dieron cuenta que el 10% de los rieles ya no existía. Sí, porque la gente en el interior, es muy cierto, oye, ha ido cortando los rieles y los venden en chatarreras para fundirlos y venderlos. Aparte de eso, que si vamos a ver el sistema ferroviario que, por ejemplo, hay en Europa, o los propios chinos, japoneses que son rapidísimos, no los tenemos por nuestra propia, nuestro suelo. Estamos en un país donde también tenemos muchos sismos. Entonces son una serie de elementos y de inversiones que se pueden dar. Y por eso les digo, Guatemala no es un país pobre. Cuando nos mienten si nos dicen que es un país pobre. Guatemala es un país que tiene mucha riqueza. Lo que pasa es que no tenemos, Latinoamérica no sabe vender su riqueza. Por ejemplo, yo hablaba hace muchos años con unos nicaragüenses y, por ejemplo, Nicaragua es el único país mundial país en el mundo que tiene tiburones de agua dulce. Pero no es algo que se diga y no lo sabe decir, y me dirían lo que hay reparticiones injustas, tenemos también tendencia a ver yo lo digo a veces en el MP, a ver las cosas, el vaso medio vacío, cuando tal vez lo tenemos medio lleno, una idea de conformismo, y creo que el guatemalteco tiene mucho ingenio, pero a la parte de ese ingenio, a través de muchas cosas, hoy no hemos sabido explotar todo lo que tenemos. Entonces creo que realmente es de ir cambiando nuestra forma de pensar. Y si yo cambio, las cosas cambian. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta de que no podemos interactuar, ningún país puede interactuar solo. Sin embargo, en países en economía como la guatemalteca, donde es muy proteccionista, por ejemplo, Cementos Progresos es guatemalteco y todo, pero muchas veces el precio que aquí se paga es mucho más caro que en otros países. Por ejemplo, Cementos Cruz Azul, sin ir mucho más lejos, la medicina. Y yo les puedo decir algo, es raro que la medicina que produce en Guatemala y se vende en Guatemala, aquí es más cara y usted la pueda comprar en El Salvador o en Nicaragua mucho más barata que acá. ¿Qué sentido tiene eso? Pero es la realidad. Entonces vamos a darnos cuenta que no podemos interactuar ni económicamente, ni vivir aislados. Aunque digan que Cuba lo hizo, no se puede. Y que tenemos que aceptar que la normativa de unos extranjeros se va a aplicar dentro de nuestro país y también otros países, siempre y cuando estemos cumpliendo para ingresar dentro de su territorio, porque no podemos decirle, mire, yo soy guatemalteco, reconózcame todos los derechos, pero yo entré ilegalmente.
no es lo que reconoce el derecho internacional público y privado. Si bien es cierto, el compañero decía, bueno, tienen las cosas básicas, sí, pero no tienen todo el reconocimiento jurídico no solo en Estados Unidos. Tenemos muchos guatemaltecos que han emigrado a España. Algunos ya han legalizado sus situaciones o a otros países bajo diferentes figuras. Y vamos a darnos cuenta que es significativo porque recuerda que hay distintos procesos de producción y dependerá de cada uno de estos procesos de producción cómo se va a importar, qué es lo que consume un país. Porque recuérdense que hasta hace algunos años que éramos lo que exportábamos Guatemala. Banano, café, azúcar, productos, estos son productos agrícolas y tradicionales, carnes. Pero ahora ya se habla de que ya no solo exportamos eso. Hay ciertos productos que no son tradicionales. Incluso, por ejemplo, he visto muchas carteras con ciertas situaciones nacionalistas, muy naturales, o por lo menos nacionalistas desde que nos vinieron a conquistar los europeos, porque el hilo no existía en Latinoamérica. Y si se sienten ofendidos porque dije esto, de verdad, los cortes y todo vino con la conquista, no estaba anteriormente a eso, y fue una forma para distinguir cómo nos dividían a los indígenas o los pueblos originarios durante el mandamiento a los diferentes españoles. Entonces, si un estado tuviera la intención territorialista de que no voy a reconocer los derechos de los argentinos, los venezolanos, eso solo es una utopía. Y yo no estoy, como le digo, a favor de ninguno, pero ponerme a pelear con la cocinera. ¿Qué pasa ustedes cuando se pelean con su mamá, los que tienen mamá, o con la esposa? ¿Cómo les va? No hay comida. ¿Ah? No, y les voy a decir algo, yo todavía lo digo, nosotros no comen, ¿cierto? Pelean con la cocina, Lick. Ajá, la dejo ahí. No, y no sé, yo todavía lo tengo, me hago la comida. Bueno, pero mire, tenemos un hombre empoderado. Él no es androcentrista, él se tiene que hacer su comida. No, pero por ejemplo, mi casa, mi regla. El que quiere vivir en mi casa, las cumple. Pero eso es lo que pasa, que en la realidad no podemos decir yo puedo vivir fuera del ordenamiento jurídico. Los dejo por hoy. El viernes a más tardar ya les mando esta presentación y les mando la otra. Discúlpenme, el viernes sí vamos a entrar a las 5:30. Yo estoy ahorita cubriendo a un compañero de vacaciones y me tocó examinar a nuevos compañeros y aspirantes a fiscales. Entonces, si tienen alguna duda, pues me la pueden plantear o la dejamos para el viernes. Para el viernes, Lick, ya son las 7. Muchas gracias, hasta luego. Feliz noche, Lick, gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Tenemos ahorita una delegación de la Universidad de San Carlos representándonos en una competencia a nivel de facultades sobre derechos humanos. Excelente noticia, licenciada, qué bueno. Una noticia, licenciada, muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.